No siempre es fácil entender cuál es tu ideología, sobre todo si no eres una persona que está demasiado politizada. Así que hoy voy a intentar ayudaros a entender dónde podéis cuadrar mejor basándome en una serie de variables fundamentales. Así que bienvenidas una semana más a otro vídeo más. Lo primero es hablar de qué es la ideología. El concepto de ideología como tal nació durante la Revolución Francesa, acuñado por un tal Destutt de Tracy, en el año 1796. Luego es Marx, lo desarrolla más profundamente, pero le da una orientación claramente negativa, diciendo que es como una falsa conciencia y una forma de desvirtuar la realidad. De hecho, Engels, que era el colega de Marx, Zipizape, Epi Blas, Marx y Engels, y le dio ese significado a la ideología como de falsa conciencia. Luego ya un poco más adelante un tal Tusser, dice que el ser humano es un ser ideológico por naturaleza y dice que la ideología es como una representación imaginaria de los individuos de lo que son sus condiciones reales. Así que, para resumir, esta gente lo que decía es que la ideología es como una mentira, es como que tú concibes la realidad a través de unas gafas empañadas que son tu ideología, con lo cual estaban dando a este concepto un sentido totalmente peyorativo. Y yo vengo aquí a contradecir a esta peña, que ya veis tú, yo contradiciendo a Marx o a Tusser o a grandes pensadores y filósofos de la historia. Que lo vengo a contradecir en un sentido contemporáneo, y es que a día de hoy la ideología es simplemente una manera de clasificarnos y de generar una determinada cohesión de grupo. Como seres políticos que somos, tenemos una visión de la realidad y al final la ideología no deja de ser eso, una visión de la realidad, una visión del mundo que tiene pues adheridas unos valores, una forma de pensar ante determinados problemas y un enfoque y un posicionamiento. Tu ideología te permite posicionarte en A o B en un conflicto. Tu ideología es como tu filtro y no es malo. Al final no es que tú vivas en una realidad paralela, sino que es tu manera de ver la realidad y eso está bien, porque al final parece que lo que existe es una realidad. Hay una realidad, hay una verdad. Lo vemos a través de sesgos, a través de ideologías. Hay gente que cree tener la posesión de la verdad, pero nada más lejos de la realidad. No existe la verdad absoluta. Y el mundo va a depender de quién lo mire. No hay una realidad que esté ahí, inmutable, en plan, esto es la realidad. ¿Cuáles son los elementos dentro de la ideología que nos van a ayudar a clasificarnos dentro de la misma y decir, bueno, pues soy liberal, soy comunista, soy nazi? Si eres nazi, a tu puñetera casa. Hay una serie de variables en la realidad política que van a estar ahí siempre, como el nacionalismo, como la economía, como las políticas sociales, por ejemplo. Y desde nuestra ideología vamos a decidir si nos gusta o no nos gusta o qué es lo que nos gusta. Super trigger warning. Las ideologías, como tal, están clasificadas pues en unos grandes términos grandilocuentes como son pues el socialismo, el comunismo, el nacionalismo o en bloques, como puede ser la derecha, la izquierda. Pero esto responde a una simplificación. Esto se utiliza para generar grupos, pero que tú seas de derechas o que tú seas de izquierdas no hace que tú tengas que estar de acuerdo con todo el mundo que es de derechas o con todo el mundo que es de izquierdas. Lo podéis ver en la realidad política cotidiana. PSOE y Podemos son de izquierdas, pero no están de acuerdo en muchas cosas. Y es que al final estas clasificaciones sirven para eso, para clasificarnos, pero que no estés de acuerdo totalmente con un partido no hace que, por ejemplo, no sea tu partido de preferencia. Vamos a desarrollarlo. A día de hoy hay muchos planos diferentes, muchos ejes donde nos podemos clasificar. Personalmente, he seleccionado unos cuantos que son los que se usan habitualmente para clasificar las ideologías. Voy a intentar explicaros las, digamos, dos partes, porque al final hacerlo de manera dual ayuda a clasificarse. Entonces, el primer eje que os traigo es el de nacionalismo versus internacionalismo. En este hay que tener en cuenta que se puede ser nacionalista y a la vez estar a favor de una sociedad internacional y de la multiculturalidad, por ejemplo. Pero ahora vais a entender por qué los pongo en un plano tan dicotómico. El nacionalismo va a depender del apego a tu propio país, de si te identificas con la nacionalidad de ese país, si sientes orgullo por el país en el que has nacido, si estás de acuerdo con los valores implícitos en pues considerarse español. En cambio, por el contrario, si a ti pues tu país no te importa, si realmente tu nacionalidad es que te la trae al pairo, o si incluso tu país te genera rechazo, esa identidad nacional te genera rechazo, o no consideras que las fronteras sean útiles y prefieres un mundo sin fronteras, pues serás más internacionalista, serás más pro de, pues, el nacionalismo. A mí no me satisface como ideología, entonces, pues yo soy una persona más internacionalista. En cambio, si tú tienes apego por tu país, por una identidad nacional concreta y tú, por ejemplo, te sientes muy español, pues, serás una persona nacionalista. Pero ojo, que no todos los nacionalismos son iguales. No es lo mismo hablar del nacionalismo catalán, nacionalismo vasco o el nacionalismo gallego que hablar del nacionalismo español. Estamos hablando de nacionalismos periféricos dentro de, por ejemplo, de España, ¿vale? O no, dependiendo de tu ideología. El segundo es el eje
del liberalismo y el conservadurismo. Y este tiene que ver con el plano social. Y en el plano social tú puedes ser una persona pues, que está a favor de la diversidad pues, de género, de identidades, sexual, a favor de la diversidad cultural, o puedes ser una persona que por el contrario es más conservadora, que pues está pegada a unas determinadas identidades más típicas, y puede ser una persona que defiende la homogeneidad cultural, es decir, puede que en tu país pues no te guste que haya personas de fuera, que no te guste que haya personas de otras culturas, de otras religiones. Y esto es un punto clave. Si tú eres una persona que acepta esa diversidad, te parece bien y no te supone ningún problema, de hecho la defiendes, serás una persona más liberal en lo social. En cambio, si tú eres una persona que no acepta bien esa diversidad porque no le gusta, o por el motivo que sea, serás una persona más conservadora. Luego tenemos el eje económico. Lo he intentado simplificar en: eres fan del libre mercado, te gusta la competencia del mercado, te importa que el sector privado pues esté ahí y compite en igualdad de condiciones con el público, las regulaciones no te gustan mucho, digamos que tienes una perspectiva más de competición y de un sentir más capitalista. En cambio, si eres una persona que valora más lo público, valora más el hecho de que exista una tributación pública, unos servicios públicos, de que no le gusta que se deje competir a la gente en un libre mercado porque no lo consideras bueno, no te gusta el libre mercado, pues eres una persona más, a ver, en términos generales se definía como mercantilista, pues ser una persona más pro estado de bienestar, ¿vale? Entonces, en este eje económico yo sí que sería un poco más, bueno, pues o estás a favor del libre mercado o estás a favor de cuestiones más públicas, de comunitarismo y demás. Esto lo estoy haciendo yo un poco para simplificar el tema, ¿vale? O sea, no uséis esto como validez en plan, es que Ariana dijo que lo opuesto al liberalismo es el comunitarismo. No, estoy diciendo a efectos prácticos para ayudar a clasificaros, ¿vale? Y ya para finalizar esta clasificación por ejes viene la que englobaría a los otros, que es el eje izquierda y derecha, que es el típico, es el que siempre se utiliza para clasificar. Y es que es muy guay que hayamos usado antes los otros ejes porque nos van a ayudar a identificarnos en un bloque o en otro. Si tú eres una persona bastante conservadora en lo social, que defiende el libre mercado, te gusta que, pues, si estás en España, que haya españoles que sean católicos y demás, y eres una persona que es nacionalista, probablemente te encuadres mejor en la derecha, porque la derecha está típicamente asociada a valores más conservadores, más tradicionales, valores de libre mercado y más nacionalistas. En cambio, si eres una persona más progresista, una persona quizá más internacionalista o de un nacionalismo más periférico, si eres una persona que defiende la regulación del libre mercado o defiende otras formas diferentes al capitalismo, probablemente seas una persona de izquierdas, porque a la izquierda se ligan típicamente valores e ideas más progresistas, más de regulación del mercado, etc. Entonces es interesante saber cómo te clasificas en los otros ejes para luego saber si eres de izquierdas o de derechas. Como último tip, también es interesante que veamos dónde se posicionan los partidos que nos gustan. Es decir, si a mí me gusta el Partido Popular, tengo que mirar, ¿vale? ¿Dónde se posiciona el Partido Popular? Bueno, pues el Partido Popular se posiciona en la derecha, concretamente pues en el eje, en un 7. Bueno, pues si a mí me gusta el Partido Popular, pero Vox me parece demasiado, soy de derechas, pero no mucho. En cambio, si a mí me gusta Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene unos valores de nacionalismo catalán, pero de progresismo, de, pues por ejemplo, forma de Estado que prefieren es la República y demás, bueno, pues entonces Esquerra Republicana es un partido de izquierdas, tiene sentido que yo también sea de izquierdas porque comulgo con ellos. Entonces creo que esto de los partidos junto con los ejes que hemos visto ahora os puede ayudar a haceros una idea de cuál es vuestra ideología y de saber más o menos cuáles son pues, los valores que vienen inherentes a ello. Al final, una vez os ubicáis en uno de los dos bloques, es más fácil ir ubicándote en, pues soy más de esto, me gusta más esto, me identifico como esto. Identificaros con una ideología de las hegemónicas, comunismo, socialdemocracia, liberalismo, no os hace ser una fotocopia del resto de personas que se identifican con esa ideología. Al final, la ideología es algo muy personal, pero que, como seres sociales que somos, agrupamos para poder actuar de forma cohesionada. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la semana que viene aquí, en Política Conciencia.